En el Salmo 19 que se leía esta tarde en la lectura, si ustedes prestaron atención, no se leyó todo el Salmo entero, pero lo vamos a hacer ahora. En el Salmo 19, nos detuvimos en el versículo 7. Vamos a leer a partir del versículo 7, ¿sí? La ley de Jehová, la ley del Señor, es perfecta. Y además de ser perfecta, dice que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios, del Señor, son rectos y alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado además con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía y redentor mío. ¿Cuántos dicen amén? Un salmo realmente extraordinario. Cuando en el siglo XVII la Inquisición mandó a quemar a Galileo Galilei, porque había o estaba más bien de acuerdo con los escritos y con las teorías de Copérnico, diciendo que la Tierra giraba en torno al Sol, pues descubrieron que en sus diarios, en sus anotaciones personales, él leía frecuentemente el Salmo 19. Y sobre todo destacaba el verso 1 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que para la persona que nunca ha tenido o tuvo acceso a las Escrituras, la persona que nunca tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios de labios de ningún profeta, de ningún predicador o apóstol, simplemente observando atentamente los cielos, sobre todo durante las noches, puede llegar a la conclusión de que todo lo que ve y aún lo que no logra ver, detrás de todo eso hay un diseño, hay un orden, hay un creador. Nada salió por casualidad de la nada, sino que hay un Dios que ordenó y puso cada cosa en su sitio y dio leyes eternas que hasta el día de hoy rigen y controlan al mundo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 que las cosas invisibles de Dios, como por ejemplo su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles por las cosas que podemos observar. Y probablemente Pablo tenía en la mente este salmo escrito por el rey David que dice: los cielos transmiten un mensaje. Los cielos no se crearon única y exclusivamente para tener una especie de cobertura, de techo sobre nuestras cabezas, una especie de limitación, sino que contienen un mensaje. Y ese mensaje revela la grandeza de nuestro Dios, porque emite un mensaje cada día, sobre todo a los que observan y a los que tienen tiempo de estar observando las estrellas, las galaxias, los planetas, las constelaciones. Incluso David va más allá y dice que un día a otro día emite y declara sabiduría. Es decir, que no es un mensaje que quedó en el tiempo caducado y ahí ya no sirve para nada en la actualidad, sino que cada día el hombre puede descubrir la grandeza, la magnitud de Dios.
simplemente por observar las constelaciones y el universo. Dice que no hay lenguaje ni palabras para poder describir esas maravillas que todavía al hombre le tienen sorprendido, las medidas, ¿verdad? El tiempo, tantas y tantas cosas que cuando uno oye o lee algo acerca del firmamento se queda realmente sorprendido. Cómo él compara el sol como una especie de sucá o tabernáculo. Una sucá era una carpa que el judío construía y sigue haciendo, por lo menos los que quieren poner en práctica esa ley o esa fiesta del Antiguo Testamento. Cuando llega la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot, ellos construyen en el balcón de su casa o en la azotea o en un parque, en un lugar en el que puedan estar, una especie como de tienda de campaña, con tablas, con maderas, lo adornan muy bonitos, con flores, y ahí comen, allí cenan, allí cantan, allí alaban a Dios, recordando que durante 40 años sus antepasados fueron nómadas en el desierto, viviendo en tiendas de campaña. Y para no olvidar esa etapa de la vida de ellos, pues todos los años, aproximadamente por ahí, por el mes de octubre, celebran la fiesta de los tabernáculos o de Sukkot y construyen una sucá, ¿verdad? Y por eso se cree que el Señor Jesucristo probablemente nació en esa época y no en diciembre, sino en el mes de octubre, porque había tantos peregrinos y había tantas miles y miles de personas, de familias, que subían a Jerusalén, porque tenían que subir a Jerusalén al templo a adorar a Dios, que no había lugar para ellos, sino simplemente entre los animales, ¿verdad? Y David dice que el Señor puso una especie de sucá encima de las cabezas de los hombres, y dice que esa sucá es el sol, que calienta a buenos y a malos. Y compara al sol como al novio que sale de su casa para ir a buscar a la novia, porque nosotros en nuestra cultura occidental cristiana hacemos las cosas un tanto al revés de cómo se hacían en los tiempos de la Biblia. Generalmente es el novio el que espera a la novia en la iglesia, y generalmente, dicho sea de paso, el novio a veces se pone más nervioso de lo que ya está, porque la novia muy raras veces llega a tiempo. Generalmente llega 15 minutos, 30 minutos, una hora, incluso algunas a lo mejor ni llegan. Pero dice que el novio en los tiempos de la Biblia era el que iba a encontrar a la novia, ¿verdad? Y en la boda, en las bodas de Israel, las he visto en algunas ocasiones, es la novia la que está esperando a que venga el novio. Y por eso el Señor Jesucristo dice que la iglesia es la novia que espera a que el novio venga, ¿verdad? Y David dice que el esposo sale de su tálamo, sale de su habitación para ir al encuentro como un gigante, ¿verdad? Y entonces sale por el este y recorre todo el firmamento y llega hasta el oeste, y no hay marcha atrás, sino que como la tierra es redonda, da la vuelta, y cuando en un lugar es de día, en otro es de noche, y viceversa. Y así un día y otro día, y un año y otro año, y una generación y otra generación, y siempre es igual. Nunca el sol se cansa de salir por el este y de ocultarse por el oeste, sino que siempre ha sido así. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados vieron que el sol siempre sale por el mismo lado y se oculta por el mismo lado en el horizonte. Y ahí nos habla de una regla fija, de una ley establecida por el Creador del universo, del sol, de las estrellas, que le dio orden a ese astro, ¿verdad?, para que alumbrara a los hombres, tanto a los buenos como a los malos. Ahora bien, parece que el Salmo a partir del versículo 7 como que cambia, y parece como que han metido otro salmo dentro del Salmo 19. Pero es que David, todo lo que está diciendo en cuanto al cielo, las estrellas, el sol, etcétera, todo apunta en una dirección, y es a la palabra poderosa de Dios. Y él dice que la ley de Dios, los testimonios del Señor, los mandamientos de Dios, los preceptos del Señor, el temor del Señor y los juicios del Señor, y son palabras diferentes, ¿verdad?, apuntan a cambios en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando David dice que la ley, la palabra de Dios es completa, es perfecta,
todos podemos decir sin miedo a equivocarnos, amén. Todos podemos decir, amén. Y eso lo sabemos. No hay errores en la Biblia. Me hace muchas gracias cuando a veces la gente me escribe. Me dice, pastor, creo que hay un error, creo que hay una contradicción entre tal versículo y tal otro versículo, porque parece que aquí dice una cosa y allí dice otra, y cuando le das la explicación dice, ahora lo entiendo. Siempre he dicho que en la Biblia no hay contradicciones. Lo que aparentemente parece un error, una contradicción, no lo es. Hay que conocer el lenguaje, hay que conocer el tiempo, hay que conocer la cultura, hay que conocer las costumbres, pero la Biblia es perfecta, lo dice la misma Biblia. La Biblia, la palabra de Dios es perfecta, pero además de ser perfecta, dice que convierte, transforma el alma. Ahora, tal vez el milagro más espectacular de la vida del Señor Jesucristo en cuanto a transformación se refiere, es el primero que hizo. Cuando convirtió el agua en vino. Tú coges un vaso de agua y un vaso de vino y no tienen nada que ver una cosa con otra. Ni en sabor, ni en color, ni en elementos, propiedades químicas, absolutamente nada. Tú pruebas un vaso de agua y tiene un sabor completamente diferente a si pruebas un vaso de vino. Pues ese fue el primer milagro del Señor Jesucristo. ¿Casualidad? No. El Señor empezó su ministerio, o recién comenzaba su ministerio en Caná de Galilea, transformando, convirtiendo el agua en vino, para que quedara bien claro que no hay nada que el Señor no pueda cambiar, aunque aparentemente y para el hombre sea totalmente imposible dicho cambio. Por eso hemos visto a lo largo de nuestros años sirviendo al Señor centenares, miles de vidas cambiadas por el poder de Dios. Gente que ha venido a los cultos, a los pies de Cristo, destrozados, desanimados, hundidos, endemoniados, sin ganas de vivir, vacíos, ¿verdad? Amargados, frustrados y tantos adjetivos que podríamos añadir, y los ves después de un tiempo y les cambia el rostro, les cambia la mirada. Son personas completamente diferentes a aquella mujer que vino hace X años atrás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios penetró su corazón, la semilla del Evangelio fue sembrada en su vida, germinó y comenzó a transformar ese mal carácter en un carácter parecido al de Cristo. Y comenzó a quitar esos malos pensamientos y comenzó a poner pensamientos sanos y comenzó a poner inclinaciones positivas y bíblicas en el corazón. Como le dijo aquel inconverso una vez a un cristiano, le dijo, a ti la Biblia te ha limpiado, te ha comido la cabeza. Y le dijo, gloria a Dios que la Biblia me limpió la cabeza porque la tenía tan sucia que ya era hora de que el Señor me la cambiara y me la limpiara. Y es que efectivamente el Señor cambia las vidas. A veces cuando vemos, por ejemplo, y vamos a tener ahora en el mes de octubre, yo no voy a poder estar, pero un joven que hace 21 años entró a esta iglesia, su vida era un desastre, era un drogadicto, una persona que era realmente un desastre en todos los aspectos de su vida. A los poquitos días de estar aquí en la iglesia, este joven comenzó a venir y le propusimos que se fuera a un centro de rehabilitación para que cambiara su vida. Y se fue a Santander, al centro Reto. Y hermanos, en este tiempo que hemos estado fuera, cuando estábamos haciendo ese largo viaje que acabamos de hacer ahora, pasamos por Santander y fuimos a visitar a nuestro hermano en Cristo, José. Nos presentó a su esposa, nos presentó a su hija y ahora es uno de los responsables de la obra de Reto en Santander. Y hoy mismo me escribía y me decía, el día 1 de octubre estaré aquí en Tenerife, porque él es de Tenerife. Quiero ir a visitar la iglesia, quiero ir a visitar a los hermanos, así que Anderson, dale la bienvenida y que suba y que comparta su testimonio, presente a su esposa y a su hija. ¿Quién vio a ese muchacho hace 20 años atrás? ¿Y quién lo ve hoy en día, verdad? Responsable, limpio, ordenado, transformado. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es perfecta y convierte el alma. ¿Cuántos dicen amén? Lo que el psicólogo, lo que el psiquiatra, lo que la medicina, lo que el hombre no puede hacer, la palabra de Dios lo hace así. Cuando tú te dejas cambiar y transformar.
por el poder de Dios. ¿Cuántos en esta tarde aquí pueden decir a mí también? No solamente a ese muchacho que estás contando, a José, sino a mí también el Señor me limpió el alma y me transformó la vida. Levanta tu mano. Gloria a Dios, gloria a Dios, así es. No ha sido la influencia de un hombre, de una iglesia, de una institución religiosa, sino ha sido el poder de Dios que opera y actúa a través de su poderosa y bendita palabra. La palabra de Dios que es fiel, esa es otra característica. Hemos visto que es completa, es perfecta, pero también la palabra de Dios es fiel. Es decir, dice la Biblia que las promesas del Señor son sí y amén en Cristo Jesús. Ya estamos acostumbrados a oír a gente que sale a la palestra y hace todo tipo de promesas y luego después cuando tiene el poder de poder cumplirla, yo no sé si le produce una amnesia o no sé qué, se olvida de todo lo que prometió y hace a veces todo lo contrario a lo que había dicho que no iba a hacer. No sé lo que les pasa, pero eso solamente aquí en España. En otros países como Argentina, esos países no pasa eso. En esos países es una cosa increíble, una cosa bárbara, ¿no? Pero sin embargo Dios es un Dios fiel. Una palabra tan corta pero que implica tanto, ¿verdad? Dios es fiel. Todavía sigue oyendo y contestando oraciones después de tantos miles de años. No se ha cansado. Todavía sigue haciendo actos de presencia en cultos donde se le invita a estar. Todavía sigue guiando, prosperando, bendiciendo, animando, ayudando, alentando a todos aquellos hombres y mujeres que de verdad se acercan a Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel y dice que hace sabio. Bueno, aquí lo endulzó un poquito, ¿verdad?, el traductor de la Biblia, pero al torpe, al ignorante, al que no sabe nada, dice, aquí lo pone como el sencillo, dice que lo hace sabio. Y uno puede ver a personas que tal vez no han tenido mucha capacidad o no han tenido la oportunidad de poder estudiar y de instruirse, que tú los escuchas compartir la palabra de Dios y es increíble cómo Dios los bendice. Y cómo Dios los usa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da sabiduría a la persona. Hay gente que dice, no, yo no estudié mucho, apenas sé leer y escribir, dicen algunos. No fui mucho tiempo a la escuela porque en aquellos años había que trabajar y en aquellos años había que arrimar el hombro. Pero luego tú escuchas a esa persona contar su testimonio, predicar la palabra del Señor en una reunión de niños, de jóvenes, de mujeres o de lo que sea, y te das cuenta de que Dios lo ha dotado. Lo ha capacitado con una sabiduría que no te da ningún título que puedas tener. Y no es que estemos en contra de eso. Pero la verdad, hermanos, es que muchas veces Dios toma lo vil y lo menospreciado, lo que para nadie servía para nada, y lo usa y avergüenza incluso a aquellos que queriendo ser sabios se convierten en necios, ¿verdad? Sin embargo, en la Biblia es todo lo contrario. El que quiere presumir tal vez puede llegar a ser humillado, pero el que es sencillo y simple en su andadura, el Señor lo puede convertir en una persona sabia si verdaderamente se deja tratar y usar por la mano de nuestro Dios. Así que la palabra cambia, la palabra trae sabiduría, pero hay algo muy hermoso en el verso 8 que dice que los mandamientos, ay amigos, a todos nos gusta pedir y recibir, pero hay momentos en los que Dios también pide, hay momentos en los que Dios también exige. Y los mandamientos del Señor se dividen en una serie de clasificaciones. Hay mandamientos que te dicen que tienes que hacer ciertas cosas. Y hay mandamientos que te prohíben hacer ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, sea como sea una prohibición o sea una obligación, todos y cada uno de los mandamientos del Señor dice que son puros y traen luz, alumbran los ojos. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la palabra no te va a hacer torpe. Al contrario, la palabra de Dios va a disipar cualquier ignorancia que pueda haber en tu vida. La palabra de Dios te va a abrir los ojos. Es como las escamas que se caen de los ojos, ¿verdad? Cuando a Pablo se le cayeron escamas de los ojos y pudo entender el evangelio. Y pudo conocer al Dios de la Biblia, porque él conocía mucho de la Biblia de Dios, pero poquísimo, prácticamente nada del Dios de la Biblia. Y quedó ciego por fuera y por dentro hasta que se convirtió de verdad y se bautizó y comenzó a caminar en una vida nueva. Y se le quitaron las escamas de sus ojos. Y dice que pudo llevar la luz a los gentiles y explicarles el evangelio y cosas profundas de la palabra. Las podía explicar porque ahora tenía la revelación de Dios, la presencia del Señor en su vida. El mismo apóstol Pedro dice en una de sus epístolas, nuestro hermano Pablo, qué bien habla, ¿verdad?, de Pablo. Dice, nuestro hermano Pablo
al cual el Señor lo ha dotado de una gran sabiduría, que a veces dice cosas difíciles de entender. Fíjate Pedro lo que dice. A veces Pablo predica y enseña cosas que son difíciles de entender, y a veces los inconversos, los indoctos, tuercen para su perdición. Pero él reconocía la sabiduría que el Señor le había dado a Pablo. ¿Por qué? Porque las escamas se cayeron de sus ojos. Y yo siempre le digo a la gente, hermanos, antes de leer la Biblia, hagan una pequeña oración. Dile, Señor, quiero entender lo que hoy voy a leer. Aunque sean unos pocos versículos, aunque sea un par de capítulos. Pero yo quiero, Señor, que cuando cierre la Biblia y diga amén, pueda decir, Señor, he entendido lo que he leído, Señor. No sé cómo. No tengo a nadie que me explique en este momento. Pero tu Espíritu Santo ha tomado esa palabra y me ha mostrado lo que significa, por qué se escribió. No solamente quién la escribió, cuándo y dónde, sino entiendo la aplicación personal, lo que puedo extraer de esta parábola, de esta profecía, de esta historia. Lo entiendo, Señor. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios trae sabiduría y la palabra de Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios en una de las oraciones escritas del apóstol Pablo, que él oraba por los efesios para que sus ojos fueran alumbrados y pudieran entender las riquezas, pudieran entender la resurrección, pudieran entender toda la revelación que el Señor le había dado a través de sus cartas. Y él oraba para que los ojos del entendimiento de los hermanos de la iglesia de Éfeso fueran alumbrados. Y debemos de orar cada día, amén, hermanos. Señor, yo quiero entender tu palabra, yo quiero entender los tiempos, yo quiero captar el mensaje de lo que está pasando, Señor. No quiero entrar en ese ambiente de rutina, de queja, ¿verdad? Sino quiero entender por qué está pasando esto en España. ¿Y por qué está pasando esto en aquel lugar? Y lo que está sucediendo y va a suceder en otro lugar. Porque la palabra de Dios alumbra los ojos y nos da sabiduría y nos capacita para poder entender las cosas que Dios quiere que hoy la iglesia del Señor entienda. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo también muy bonito, porque dice la Biblia que los mandamientos del Señor traen alegría al corazón. ¿Cuánta gente triste hay a nuestro alrededor, hermanos? ¿Se han dado cuenta? Salgan un poquito por la ciudad, desen un paseo por algún parque, por alguna plaza. ¿Cuánta gente trastornada de la cabeza, Cada vez hay más. No sé si se han dado cuenta o es una cosa que solamente yo percibo, y creo que no. Cantidad de jóvenes gritando como locos de madrugada, diciendo locuras por las calles, huyendo sin que nadie los persiga, atemorizados, asustados, siempre a la defensiva, creyendo que todo el mundo está contra ellos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor trae estabilidad a nuestra mente. Mentes turbadas, mentes poseídas a veces por demonios, hermanos, créame. Jóvenes que cayeron en las redes de las drogas, del alcohol, que se juntaron con personas que nunca tenían que haberse juntado, que pactaron con quien nunca tenían que haber pactado y terminaron envenenando sus mentes, viendo cosas que no existen, viendo sombras y ruidos que no existen realmente, son productos de mentes enfermas y destruidas por el enemigo. Pero yo creo que la palabra de Dios, si algo hace, es que sana mentes perturbadas y afligidas por el espíritu maligno. ¿Cuántos dicen amén? Nunca me olvidaré, yo era muy, muy joven. Llegué a Tenerife siendo muy joven. Y un día estábamos en un culto, en una iglesia que había en aquellos años en la calle Goya, esquina Velázquez, Goya y Velázquez, una iglesia que había por allí. Y entró una persona y nos dijo que si podíamos ir a la casa a orar por un familiar que estaba en un cáncer terminal. Y fuimos a su casa, y todos los días cuando íbamos allí, aquel hombre que ya estaba en una condición muy triste, él nos pedía que le leyéramos la Biblia, y lo que la morfina no le hacía, la Biblia sí lo hacía. Era capaz de dormir toda la noche, era capaz de cantarle a su familia, era capaz de levantar las manos y orar por sus hijos, y fue capaz hasta el último momento
de levantar sus manos y decir, me voy con el Señor, no lloren por mí, que me voy a la presencia del Señor. Eso lo vi yo con 17 años cuando vine aquí a Tenerife. La palabra de Dios le calmaba, que empezábamos a leerla y veíamos que él tenía dolores, un estómago hinchadísimo, y de repente se quedaba dormido como un niño y salíamos todos de la habitación y ni se enteraba que habíamos salido. Y eso lo producía el efecto beneficioso de la lectura de la palabra de Dios. Por eso las hermanas que están embarazadas, a lo mejor alguna lo está esta tarde y no lo sabe, lean la Biblia en alta voz. Porque llevas un ser en tu vientre que tiene espíritu, alma y cuerpo. Y así como le pasas sangre, y así como le pasas alimento, y así como le pasas todo lo necesario, que también de alguna manera le puedas pasar la bendición leyéndole la palabra. Memorízala, escudriñala, ámala, estúdiala, porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo y trae sabiduría, y trae alegría, y trae luz, y trae vida a nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que el precepto del Señor es puro, alumbra los ojos, el temor de Dios es limpio y permanece para siempre. Esto es algo muy importante, la constancia. Dios, si se caracteriza por algo, es que es un Dios, tal vez no han oído esta frase nunca, pero es así, Dios es un Dios constante. No es un Dios de hoy te ayudo y mañana ya veremos. No es un Dios que, bueno, hoy voy al culto porque tengo ganas y mañana estoy ocupado. Es un Dios de constancia, es un Dios perseverante. Por eso Él demanda y pide a su iglesia que también sea firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Que no seamos fluctuantes, un día un ánimo tremendo y a la semana siguiente no quiero saber nada de nadie ni de la vida, sino que seamos firmes, constantes como nuestro Dios es constante. A veces el Señor decía, vamos a Jerusalén. Y sus discípulos decían, pero maestro, buscan para matarte. Volver a Jerusalén es exponernos a un peligro innecesario, según ellos. Pero mis queridos hermanos, el Señor nunca perdió la calma. ¿Ven ustedes algún pasaje en la Biblia donde ven a Cristo nervioso, preocupado, ansioso, que se le ha ido el sueño, desesperado, corriendo por las calles buscando ayuda y auxilio? Jamás. Aún en la tormenta más embravecida, el maestro dormía con esa paz que le caracterizaba en la popa de aquella barca. Maestro, sálvanos que perecemos. Y él decía, hombres de poca fe, tranquilos, yo estoy con ustedes en la barca. Y si yo estoy con ustedes en la barca, no pasará absolutamente nada que yo no permita que pase. Estamos en la barca de la vida, estamos navegando, cada uno, ¿verdad? Lleva su propia vida y su responsabilidad, lleva cada uno sus propias cargas. Pero en nuestra barca, en nuestra vida, viaja el príncipe de la paz. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso hay un versículo que yo aprendí desde muy pronto que me convertí al Señor, que lo repito todas las noches. Como si fuera un niño pequeño, exactamente igual. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ese fue mi lema, esa fue la promesa firme a la que me agarré cuando fui al ejército. Me decían, uy, cuando entres allá adentro te van a hacer, no te imaginas lo que les hacen a los nuevos cuando llegan. No te imaginas la cantidad de cosas que le hacen, las humillaciones, en fin. Y yo oraba al Señor y decía, Señor, por favor, ayúdame, que yo me conozco. Por favor, que no me hagan nada que pierda el control, porque no me voy a dejar. Y oraba al Señor y los primeros días dormía con la manta hasta aquí. Miraba para todos los lados, el más mínimo ruido, yo enseguida me ponía a orar y siempre decía, a veces dormía con las botas, a veces dormía con todo el correaje, porque hasta que al final dije, pero si el Señor me guarda y me cuida, ¿verdad? Y mientras el de abajo lloraba y el otro gritaba, y veía a algunos que salían corriendo a toda velocidad contra el baño y se estampaban contra los cristales y se rompían todo, y los otros se cortaban y los otros se herían. Yo decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y ese fin de semana, un fin de semana que iba a ser terrible porque se iban los mandos y se iban a quedar
Solamente los soldados dijeron, uy, este fin de semana va a ser terrible, los van a pintar de arriba abajo, les van a hacer todo tipo, como decimos aquí, de perrerías, de bromas pesadas. Y entonces yo paseando por el cuartel decía, Dios mío, ayúdame, protégeme, Padre, tú eres mi... Y todos los versículos que uno sabe empieza a memorizarlos, ¿verdad? Y a recitarlos. Y entonces paso por una mesa pequeña, allí en el patio, y había un libro, y le digo a uno de los veteranos, digo, oye, una pregunta, ¿ese libro para qué es? Y me dice, ahí se anotan los que quieren salir de permiso el fin de semana. Me dijo, pero tú, canario, no te apuntes porque tú acabas de entrar y no te van a dejar salir. Y yo miré para todos los lados, llegué allí, puse mi nombre, puse el número, puse los datos míos. Y entonces cuando pasaron revista, me mencionaron a mí. Y comenzaron a crujir los dientes. Ahí entendí lo que significa el lloro y el crujir de dientes. Algunos miraban con envidia, con celo, diciendo, ¿cómo es posible que le hayan dado permiso a este? Y yo pude salir viernes, sábado, regresé el domingo por la noche y no me hicieron nunca ninguna broma. Bueno, una vez una, pero no le salió bien. El Señor me guardó y me protegió, porque el Señor te guardará siempre en la palma de su mano. A donde quiera que vayas, el Señor estará contigo todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vayas a esa universidad, no te sientas sola. Señor, estoy sola. No hay nadie cristiano en mi clase. Tú y el Señor sois mayoría. Cuando vayas a ese puesto de trabajo, cuando vayas a ese avión, cuando tengas que ir a ese país, cuando tengas que ir a ese barrio peligroso, cuando tengas que ir a donde quiera que tengas que ir, el Señor irá contigo y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Finalmente dice, los juicios del Señor son verdad. Todos justos. ¿Saben? Dios nunca nos va a tratar a nosotros de una forma injusta. Por favor. El Salmo 92, la última parte del Salmo 92, este salmo yo lo leo todos los sábados porque es el salmo para el día de reposo. El último versículo del Salmo 92 dice, o si quieren podemos arrancar desde el 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán y aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y en Él no hay injusticia. Métete eso en la cabeza. Dios nunca te va a tratar a ti injustamente. No se va a pasar contigo, Señor, pero ¿por qué me tratas así? Esos refranes ridículos, esos refranes que dicen, no, Dios ahoga, pero no aprieta. Perdón. Bueno, si me ahoga ya me apretó, ¿no? Bueno, yo es que de refranes, de Biblia sí, pero de refranes no estoy muy puesto. Bueno, ese refrán, mira, hermano, ni aprieta ni ahoga. Es de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Si tú andas en obediencia y en orden y alineado con el Señor, no tienes que tener miedo. Las pruebas que el Señor enviará a tu vida van a ser proporcionales siempre a tu nivel de madurez y de fe. Por lo tanto, no tienes que tener ningún temor de que Dios te mandó la prueba que era de aquel, pero se equivocó y te la mandó a ti. No, mi hermano. Dios es un Dios justo, un Dios bueno, que para siempre es su misericordia. Y si hay un momento en el que tú, humanamente hablando, dices, Señor, yo para mí esto es mucho. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, dice el Señor. Miremos al Señor. Cuando lo criticaban, cuando le insultaban, miremosle a Él, que no devolvía maldición, ¿verdad? Otra maldición más de la que ya yo he recibido, sino que fue siempre una persona que tenía todo bajo su control porque encomendaba la causa al Padre. Esa es la actitud con la que hoy nosotros tenemos que vivir nuestro cristianismo. Si nosotros no somos capaces de gozarnos en las pruebas, no recibirás mayores bendiciones. Te lo voy a repetir. Si tú no eres capaz de gozarte y de darle gracias en las pruebas y en los problemas que tienes, olvídate de que verás nuevas bendiciones viniendo sobre tu vida. Porque la llave, el secreto para que vengan mayores bendiciones a tu vida es que aprendas a gozarte en las pruebas del tiempo presente. Y por eso podemos entender ese texto que yo se lo dedico a tanta gente cuando me dicen que le firme alguna cosa.
Les pongo Romanos 8:18, porque el 28 se lo sabe todo el mundo, pero el 18 muy pocos cristianos se lo saben. Y dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, las aflicciones, las pruebas, las luchas del tiempo presente son la indicación de parte de nuestro Dios de que vienen glorias, viene renuevo, viene bendición y viene un mover de Dios a nuestra vida que jamás en la vida podíamos habernos imaginado. Si no nos gozamos en las pruebas, si no nos gozamos en el día de las pequeñeces, difícilmente vendrán mayores bendiciones sobre tu vida. Porque aunque suene fuerte y aunque pueda resultar difícil de entender esto, a veces el Señor te hace un gran favor trayendo una prueba a tu vida. Porque si no hubiera traído esa prueba en tu matrimonio, con tus hijos, con tu salud y con tu economía, probablemente a lo mejor algunos de ustedes no estarían aquí esta noche. O no hubieras nunca orado ni clamado al Señor. Pero fue en la angustia, fue en tu dolor, donde clamaste al Señor, el Señor te respondió, y es ahí donde tenemos que perseverar y gozarnos para ver la gloria del Señor todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos, por favor, en esta noche. Y oramos a nuestro Dios, dándole gracias, hermanos. Dándole gracias por las pruebas, por las dificultades. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, gracias, gracias, Dios mío, de todo corazón, por haber venido a mi vida un día con tu preciosa y poderosa palabra, Dios. Danos una semana victoriosa y bendecida, Señor, y que nos agarremos a tu palabra como nunca antes, sabiendo que tu palabra es esa antorcha que alumbra en las tinieblas. Sabiendo que tu palabra, Señor, es la guía de nuestro camino y de nuestra vida. Cuánto amo tu palabra, decía David. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmo más extenso y profundo tal vez de la Biblia es el 119, que es el salmo que nos habla de la palabra de Dios. Valora el hecho de tener una Biblia en tu propio idioma. Valora el hecho de tener la palabra de Dios en tu hogar, a través de la cual puedes conocer y servir mejor a tu Dios. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Tu palabra alimenta mi alma, Señor. Tu palabra alumbra mi camino. Tu palabra alimenta mi alma. Tu palabra alumbra mi camino. Tu palabra guía mis pasos de noche y de día. Tu palabra convierte el alma. Tu palabra fortalece mi fe. Tu palabra me ha hecho libre, me da vida. Todos. Tu palabra alimenta mi alma. Tu palabra alumbra mi camino. Tu palabra guía mis pasos de noche y de día. Tu palabra convierte el alma. Tu palabra fortalece mi fe. Tu palabra me ha hecho libre, me da vida. Esas palmas, todo fuerte. Hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra.
es tu palabra. Aleluya. Amén. Aleluya. Nuestro hermano Anderson, si nos puedes despedir en oración en esta noche. Oramos a nuestro Dios. Aleluya. Muy bien, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Sobre todo vamos a orar también para que el Señor cuide y guarde el viaje que va a realizar el pastor. Le va a acompañar en este viaje Armando, estará nuestro hermano Luis también, ¿verdad? Que los cuide, guarde. Va a ser un viaje donde estoy seguro que el Señor se va a glorificar, amén. Donde muchas personas van a ser tocadas, se van a escuchar el mensaje, la palabra del Señor, ese mensaje y palabra que nos acaba de compartir el pastor, ¿verdad? Así que quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por tu presencia, Señor, aquí con nosotros, Dios mío. Señor, en esta hora nos unimos en un mismo sentir, Señor, para rogarte y pedirte, Dios mío, que tu presencia esté con ellos, Señor, desde que salgan de cada uno de sus hogares, Dios mío. Señor, acompáñalos. Dale sabiduría de lo alto al pastor, Dios mío, que cuando él exponga tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo glorificándose, manifestándose en esos lugares. Señor, toca los corazones, Señor, que te conozcan, que hayan almas que se rindan ante tu presencia, Señor. Trae sanidad en medio de las enfermedades, Dios mío santo, pero que todo, Señor, sea en torno a tu voluntad, Dios mío, Señor. Que seas tú dirigiendo sus pasos en aquellos lugares donde tú quieres que estén, Señor. También bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en diferentes partes de estos países. Dios mío, que ellos sean ministrados por medio de este viaje, Señor. Mira, Señor, el paso que van a dar, Dios mío, el bautizarse, el hacer tantas cosas, Señor, delante de ti que lo pide tu palabra, Dios mío santo. Gracias por estos tiempos, Señor, que va a ser de gran bendición, Señor. También nos acordamos de nuestra hermana, Señor, que va a ser operada, Dios mío, Señor, Naida, para que seas tú obrando, Señor, en medio de todo esto, Padre, para que tú tengas tu mano poderosa sobre ellos, Dios mío. Pon paz en su corazón y que confíe, Señor, que tú eres el médico por excelencia y que la última palabra la tienes tú, Señor. Así que cuídala y guárdala, Padre. Dios mío, gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Permite que esta semilla haya caído en buena tierra, que dé fruto, Señor, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Dios mío santo, y que pongamos en práctica todo aquello que hemos aprendido, Señor, en el transcurso del tiempo que te hemos conocido, Dios mío. Gracias por mis hermanos que hoy están aquí presentes y cada una de las familias, Señor, que se han congregado en diferentes partes para ser ministrados en el día de hoy, Dios mío. Señor, que esta semana sea una semana de victoria, de gloria, de triunfo para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vas a tener una semana victoriosa porque la palabra de Dios está contigo. Aleluya. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Salúdense los unos a los otros mientras salimos del culto cantando esta alabanza. Aleluya, aleluya. Tu palabra alimenta mi alma, tu palabra alumbra mi camino. Aleluya. De noche y de día. Tu palabra convierte el alma, tu palabra fortalece mi fe, tu palabra me ha hecho libre, me da vida. Tu palabra me alimenta, mi camino, de noche y de día. Convierte el alma, tu palabra fortalece mi fe, tu palabra me ha hecho libre, me da vida. Qué hermosa es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra.
Dios les bendiga, hermanos.